Y estamos de vuelta en Express News Noticias. A pesar de la incertidumbre que rodea la pandemia de COVID-19, se prevé que la economía del Reino Unido tenga un crecimiento en los próximos 5 años de su Producto Interno Bruto superior a muchos otros países. Incluso se considera que estaría a la cabeza de los países europeos. Esto se justifica, según algunos expertos, porque la economía británica se ha ido diversificando cada vez más hacia el área tecnológica y de los servicios profesionales. Para hablar con un experto sobre el tema, estamos invitando a Alex Gutiérrez, quien es colaborador de Express News y justamente en la edición que acaba de salir escribió un artículo muy interesante sobre cómo era la economía antes y cómo es ahora. Bienvenido, Alex, a Express News Noticias y cuéntanos, ¿cómo era antes y cómo es ahora la economía? Muchas gracias por tu invitación, María Victoria. Como siempre, encantado de estar aquí y poder colaborar de alguna manera con la información. Esa información que muchas veces todo este público, sobre todo hispano, está esperando para orientarse como un poco en cuanto a las finanzas, la economía. Pues sí que hay muchas diferencias. Realmente pasa el tiempo no en vano y sobre todo en el campo digital está empujando a las finanzas, a los cambios. Ya cada vez tenemos menos dinero tangible, menos dinero de bolsillo, cada vez tenemos más acceso a inversiones a través de lo digital, a través de ese vehículo de la digitalización de las finanzas, y es así como la economía, por supuesto, la economía de Reino Unido no se queda atrás. Sabemos todos que la economía de Reino Unido es de las más fuertes del mundo, es una potencia mundial el Reino Unido. Entonces, desde luego que va también allí empujando ese carro a través de todos esos mecanismos y nuevas posibilidades económicas que se están dando desde lo digital. Ahora, ¿en qué se diferenciaba la economía antes? ¿Qué era lo positivo de esa economía tangible, física, si se quiere, a la de ahora? Cuéntanos un poco a los amigos de Express News eh, para entender esto. Sí, es muy curioso cómo en el pasado pues teníamos en nuestras manos una serie de activos basados en lo tangible, en lo que podíamos tener, tocar, manipular. Entonces, todos los activos como en el campo inmobiliario, las propiedades, el ganado, el, el oro, todos los metales, el petróleo, y esto no es que haya, no es que esté perdiendo valor, desde luego que no, pero sí se está enfrentando a unas nuevas finanzas que llevan consigo otros activos. Entonces entran los activos digitales. Entonces, por decir algo, el oro se le compara hoy en día con el Bitcoin, imagínense. Entonces, hace unos 11 años empezó el Bitcoin y decíamos que para dónde va esto, ¿no? Esto es increíble, esto no es tangible, esto no lo podemos coger, ¿no? Y hoy por hoy se comparan, ¿no? El Bitcoin y el oro, es comparable. Luego surgen otros activos que son entre, entre físicos tangibles, pero también tienen mucho que ver con lo digital. Entonces, de repente, algo que se llama las tierras raras, Victoria. Las tierras raras son una especie de minerales que se encuentran en la tierra y que son los que se necesitan para fabricar los dispositivos electrónicos, ¿no? Los chips, para fabricar chips. Cada vez necesitamos más chips para todo, para nuestra refrigerador, para nuestro computador, para nuestro teléfono móvil. O sea, cada vez se necesitan más microchips y esto se fabrican con las tierras raras. Entonces, de repente, en el mercado surgen las tierras raras y son pues un activo que cobra relevancia. Bueno, y en el punto de la economía personal, en el pasado, ¿no?, decían, no hay nada mejor que tener el dinerito debajo
de la almohada o debajo del colchón, y nuestros abuelos pues tenían justamente, uno podía ir por la casa y ir a encontrar los churupitos de dinero, aunque sea moneditas o lo que sea, y tenerlo físico era muy importante. ¿Cómo es ahora para la economía personal? Sí, es muy buena esa pregunta, ese punto en cuanto a que sí que estábamos muy interesados en ahorrar, en guardarnos nuestros dineritos por allí, debajo del colchón y en el banco, ¿no? Digo que es muy interesante la cuestión que tratas porque eso nos ayuda a identificar por qué se está digitalizando la economía, ¿no? Entonces, hoy por hoy, vamos a poner un ejemplo, tenemos $1,000, y los tenemos disponibles, no para gastar, sino para guardarlos por allí y dónde los dejamos, ¿no? Entonces, antes los podíamos dejar en el banco, digamos que es lo que consideramos, o la idea que nos vendían de que era lo más seguro, dejar esos $1,000 ahí en el banco, y ganaban un porcentaje. Entonces, digamos que al cabo de unos meses, ya fuera con un certificado de término fijo, 3 meses, 6 meses, un año, ganábamos un porcentaje por tener ese dinero. A partir de cierto tiempo, los gobiernos dejaron de darnos ese porcentaje, entonces ya prácticamente pasamos de ganar por nuestro dinero a pagar por tener en los bancos nuestro dinero. Eso es una de las cosas que también nos invita a empezar a mirar para otro lado, a ver qué hacemos con esos dineros. Entonces ahí es cuando hablamos de inversiones y ahí es cuando observamos ese campo de las inversiones que se amplifica frente a nuestro, y por eso es que empezamos a mirar otras cosas, otros mercados digitales. Bueno, y ahora precisamente el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea, y con el Brexit había mucha preocupación sobre la economía financiera basada en la City en Londres, y sobre la fuga de capitales o la fuga de estos cerebros hacia el mercado europeo. ¿Cómo ves que la digitalización y la tecnología puede haber ayudado a que, pese a esos temores, la economía británica todavía se considera una de las más fuertes? Sí, curiosamente, con unos amigos financieros en estos días teníamos conversaciones y hablábamos de cómo el Reino Unido tiene poco producto propio, de producción propia, y cómo puede ser que un país como estos, que es, para los que no se han fijado en las dimensiones del mapa, el Reino Unido es territorialmente más pequeño que Ecuador, ¿no? Es un país territorialmente pequeño. ¿Y cómo puede ser seguir siendo potencia mundial? ¿Cómo puede ser la la City de Londres seguir siendo el segundo mercado más importante de bolsa, ¿no? De activos? Entonces, todo esto se debe, lo observo yo, como inteligencia financiera. Creo que en el artículo anterior yo hablaba de la inteligencia financiera, del saber cómo hacemos las cosas, del saber sentarse en esas mesas ejecutivas y definir las mejores condiciones para los contratos. Entonces, si nos fijamos bien, los ingleses lo que sí saben hacer perfecto es viajar por el mundo y conquistar mercados y valerse de recursos del mundo entero. Entonces, los recursos que no tenemos aquí, creo que Reino Unido produce tomates y, bueno, poca cosa más, pero claro, sigue estando fortalecido porque sabe que los recursos que están en otras partes del planeta también se pueden de alguna manera manejar, y es así como se fortalece la economía de aquí, como un país transnacionalizado, como un país que expone sus habilidades financieras en los recursos de otros territorios del planeta. Ya, bueno, muy interesante todo esto. A los amigos de Express News los invitamos a que busquen la edición impresa de Express News y lean el artículo de Alex Gutiérrez, que precisamente habla de cómo era la economía antes y cómo es ahora, y pues obviamente en el marco de la situación del Reino Unido, que aparentemente, según los expertos, presenta unas condiciones bien sólidas en cuanto al Producto Bruto para los próximos años. Y bueno, nosotros vamos a una corta pausa y ya regresamos en la continuación de nuestro noticiero de Express News.